Bueno, entonces, muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo. Por favor, señores, no se olviden, por favor, hacer su llamadito listo a través del chat para mirar la asistencia de ustedes. Bueno, en la clase pasada empezamos a ver nuestro tema de potencia, ¿cierto? Este tema de verdad que es bastante apasionante en el sentido de que pues es un poco diferente a lo que hemos venido manejando hasta ahora. Eh, en él tratamos la potencia de una manera un poco diferente. Eh, Empezamos a ver, digamos, recordando rápidamente el concepto de lo que era potencia instantánea, de ahí arrancamos todo, teniéndolo desde el... Se me fue el internet, pero bueno, también me suele ocurrir a mí, como a cualquier parroquiano de ustedes. Bueno, sí, bueno, seguimos. ¿En qué fue el último que quedé? Perdón. ¿Sí me están escuchando? Sí, ¿no? Sí, profe, ¿lo oye? Bueno, listo. Bueno, entonces sigamos con nuestra imagen. Yo estaba haciendo como un recorderis de lo que vimos la clase pasada. Entonces, bueno, vale. Yo les decía que lo que hicimos la clase pasada fue empezar con nuestro concepto de lo que era la potencia promedio, sacando la potencia instantánea. La potencia instantánea dependía del tiempo, por eso llama instante, porque depende del tiempo, y nos daba esta expresión grande, ¿no? De acá. Y esto, por supuesto, es una P minúscula porque depende del tiempo, y nos daba un medio del voltaje máximo, corriente máxima, coseno de ángulo de voltaje menos ángulo de corriente, más un medio del voltaje máximo, corriente máxima, coseno de dos veces omega t más ángulo de voltaje más ángulo de corriente. Bueno, eso era en general lo que obtuvimos. Luego hicimos la potencia promedio, que es tomar todos los valores, integrarlos entre cero y el periodo, porque son funciones periódicas, y lo dividimos entre el periodo, y resulta que encontramos que la potencia promedio es igual al primer
término de la potencia instantánea, un medio, el voltaje máximo, corriente máxima, coseno de ángulo de voltaje menos ángulo de corriente, esto estaba dado en voltios. Hicimos hicimos algunos ejemplos para poder calcular la corriente y entonces, bueno, aquí tenemos algunos ejemplos y calculamos nuestra potencia promedio y luego también encontramos la potencia instantánea. Sí, no creo que tenga mayor inconveniente. Importantísimo entender que después de haber analizado estas cosas, resulta que encontramos que la potencia promedio solamente es disipada por los elementos resistivos puros. ¿Sí? Por los elementos resistivos puros. Los inductivos y capacitivos puros no disipan potencia promedio. No disipan potencia promedio. ¿Sí? Ellos no disipan. Lo que se la pasan haciendo, vuelvo y les digo, es almacenando energía, una en forma de campo magnético, otra en forma de campo eléctrico, y se la pasan pues intercambiando esa energía, ¿no? Entonces, así es como funciona eso. Decíamos también que hicimos varios ejemplos para poder demostrar de que verdaderamente la potencia, pues lógicamente, como en cualquier circuito de circuitos uno y circuitos 2 que hemos visto, si yo quiero calcular la potencia y no tengo sino que tengo el voltaje y la impedancia, pues podemos encontrarla encontrando la corriente y ya. Así de sencillo, como cualquier circuito normal. Aquí tenemos uno que le dimos, hay voltaje y nos dan impedancia, pues calculamos corriente. Y si hay corriente y hay impedancia, calculamos voltaje y bueno, encontramos. Ya haciendo en una parte circuital, hemos hecho esto, donde hicimos dos circuitos sencillos, uno con un capacitor y una resistencia, y con un inductor y una resistencia, y nos dimos cuenta que si usted calcula la potencia en los elementos pasivos, como es el caso de inductor e incapacitor, los dos le van a dar cero. Y el único elemento que resiste, digamos que disipa potencia es la resistencia. Veamos, disipa potencia promedio, ojo con eso, ¿no? Veamos un ejemplo en donde podamos aplicar algo de eso, ¿no? De otra cosa. En general me gustaría que miráramos este ejercicio donde donde ya no es tan sencillo, pero que usted eh, podría ampliar estos conceptos que vimos y los puede aplicar fácilmente. Entonces hagamos este Buenas ejercicio. tardes, profe. Llegó que no sé quién llegó el señor. Ya se aumentó el público, hermano, había muy poca gente. John y Juan Felipe, buenas tardes, bienvenidos. Juan Felipe y John, sí, buenas tardes. Gracias. Bueno, bienvenidos. Entonces, ya tenemos al menos 5 personajes. Vamos a iniciar. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Mire, tengo este circuito donde hay dos fuentes, una de corriente, una de voltaje, un inductor, un capacitor y una resistencia. ¿Qué quiero hacer yo? El ejercicio dice lo siguiente. Dice, determine la potencia promedio generada por cada fuente y la potencia promedio absorbida por cada elemento pasivo del circuito. Bueno, aquí dice, pues por cada elemento del circuito de la figura 11.5, pues porque este es el ejercicio que tiene el texto, el libro que se vaya acá. Entonces vamos a empezar a hacerlo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo lo voy a resolver por mallas, me parece una forma de hacerlo fácilmente. Y luego que yo tenga calculada la corriente por cada uno de los elementos, entonces debería calcular el voltaje en cada uno de ellos y hacer el producto de aplicar la expresión matemática, ¿cierto? Porque eso es lo que nos pide. ¿Yo qué haría? Pues vamos a hacerlo inicialmente para calcular las corrientes, pues lo podría hacer a través de análisis de lazos. Vamos a hacer el análisis de lazos, entonces, para tener en cuenta esto. Entonces vamos a hacer la malla, ecuaciones de malla. Entonces vamos a hacer la malla número 1 y le voy a poner I sub 1. Entonces tengo I sub 1, factor de quién? De 20 menos J 10 más, perdón, menos
menos I sub 2, ¿de quién? De menos, perdón, de J10. No, que estoy haciendo ecuación de malla. La primera ecuación de malla ya la tenemos, ¿no? La primera ecuación de malla nos va a dar que I1 va a ser igual a 4 ángulo de 0 amperios, por supuesto, ¿no? ¿Por qué razón? Pues porque la fuente de corriente nos determina el valor de esa malla. La malla número 2 sería igual, ahora sí, sería igual I sub 2. ¿Factor de quién? De menos J10 más J10, eso nos da J5, ¿no? J5. Y le restamos J I2, I1, perdón, que es la que se le opone, y nos con J10. Finalmente tenemos una fuente de voltaje que entró por más, al otro lado pasaría con menos, de menos 60, ángulo de 30. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos nuestro circuito, entonces vamos a reemplazar 1 en 2 y obtendría lo siguiente. Voy a copiar esta expresión para tratarle de reemplazarla acá. Entonces aquí I1 ya sabe que va a ser igual a 4. Solamente lo voy a dejar en 4 porque 4 ángulo de 0 es 4. Y hago las operaciones. Aquí sería J40, lo voy a pasar al otro lado, esto sería J40 menos esto, listo. Entonces hacemos las operaciones allí, voy a llevar nuestro menos que se ve más grandecito, listo. Ahora sí, ¿qué es que hice yo por acá? Problema. Ve, me borraron las. Pongámoslo ahí. Otra vez que se me borró esto. Bueno. Entonces aquí yo paso que está, que está restando, lo paso al otro lado a sumar. Y me va a quedar aquí J40. J40. ¿Listo? Y aquí no me va a quedar nada. Listo, entonces hago esta operación. Pero necesito el teléfono. Un momento. Por favor.
Bueno, entonces, a ver. Y vamos en. Bueno, iba a hacer los cálculos, pero no tenía mi calculadora. Vamos a ver. Entonces me da. Pues aquí sería 40 y menos 60, ángulo de 30. Esto me da la módica suma de. Pucha, ¿y esto por qué me da así? Medio solo imaginario. No, tiene que haber algo raro aquí. 40 y menos 60, ángulo de 30. A ver. No, sí me da eso solo imaginario. Bueno, no sé cómo poner esta expresión. Bueno, encontremos I2. Encontremos I2 porque ese número no me gustó. Dividido entre J5 es lo que me dice, entonces sencillamente paso esto a dividir y ya encuentro la respuesta de 5 y listo. Entonces la respuesta es 2 más J 10.4, pongámoslo como aproximado ahí. 10.4 y esto lo voy a convertir a Shift 2 y 3. Esto me da 10.583 con ángulo de 79.11. Estos amperios. Entonces, listo, ya tiene I2 y ya tenemos I2 y ya tenemos I1. Lástima que nos dio esos números tan feos. Pero bueno, 10.58 y 79.1. Bueno, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Listo? Ya tenemos todas las corrientes. Mire, ya tenemos todas las corrientes. Ahora, mire, usted puede prácticamente ya encontrar, si encontró I2 y la va a tomar en este sentido, ¿sí? Si la voy a tomar en este sentido, como siempre las he tomado en las manecillas del reloj, yo estaría diciendo que esta fuente no está entregando potencia, sino que está absorbiendo potencia. Y ya podría calcular la potencia que absorbe esta fuente. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que la corriente entra por más y sale por menos. ¿Listo? Entonces así sería. Yo podría ya calcular la primera potencia de la fuente, de la fuente voltaje. ¿Sí? Yo ya lo podría hacer. La fuente de voltaje. Entonces, eso va a ser, ¿a qué va a ser igual? A un medio del voltaje máximo. El voltaje máximo es 60 por la corriente máxima, en este caso sería 10.583, y por el coseno del ángulo de voltaje, que sería 30, menos el ángulo de corriente, que sería 79.11. Y ya tenemos ahí la primera potencia. ¿Cuánto nos daría eso? Por favor. Pero estén conmigo haciendo el ejercicio, ¿vale? Porque si no, no hacemos nada, como les decía.
Profe, a mí me da 207.83. Lo mismo. Sí, eso es 207.83. Estos que son vatios, no se van a olvidar, ¿no? Espérenme. 200 vatios, ¿listo? Esto, recuerden que esta es potencia entregada. ¿Por qué razón? Porque, absorbida. A pesar de que esta es una fuente de voltaje, la fuente de voltaje está absorbiendo potencia. Denme un segundito, por favor. Listo, qué pena con ustedes, muchachos. Bueno, entonces, listo, ya tenemos la potencia entregada por la fuente. ¿Qué otra potencia podemos encontrar? ¿Qué otra potencia podemos encontrar? No sé, ustedes me dirán cómo calculamos otra potencia. Esa fue la más fácil. A ver. Bueno, por el elemento 1, yo debería hacer lo siguiente, mire. Para poder calcular el voltaje que hay en esta fuente, yo no puedo hacerlo directamente aquí, pero sí puedo hacer el voltaje en la resistencia de 20 más el voltaje en el inductor de acá. Si yo busco más, menos, el voltaje que hay aquí es exactamente el voltaje que hay en esto. Pues por lógicamente hacer una malla, ¿no? Menos el voltaje en la fuente, más el voltaje en la resistencia de 20, más el voltaje en la resistencia de 10, me da igual a 0. Entonces yo simplemente despejo este voltaje aquí. El voltaje en la fuente va a ser igual al voltaje aquí más el voltaje acá. Eso es obvio, ¿no? Entonces calculemos el voltaje en la resistencia, en la fuente de corriente. Entonces, para calcular el voltaje en la fuente de corriente, lo que hay que hacer es calcular, como le dije, sería que el voltaje en la resistencia de 20 ohmios más el voltaje en el inductor de J10. Le voy a poner así, pues, para ponerle un nombre solamente. Resistencia de 20 y en la impedancia de J10. ¿Listo? Entonces, el voltaje en la resistencia de 20 ohmios lo podemos calcular fácilmente. Sí, pues son 20 ohmios multiplicado por la corriente. La corriente sería I1, en este caso sería por 4. Más el voltaje en el inductor. Usted cogió I1, o bueno, nosotros cogimos I1, esta va a entrar por más y esta va a entrar por menos. Por lo tanto, sería 4 menos I2, que I2 nos dio 583 con ángulo de 79.11. ¿Listo? ¿Qué es que estoy haciendo de acá? Sí. Pero tengan en cuenta que esto va separado, ¿no? Para que no se vayan a confundir aquí.
Listo, resto las dos corrientes y multiplico por la impedancia que es J10. Listo, entonces ahí ya tenemos el voltaje. ¿Cuánto nos da eso? Tengan cuidado en la calculadora eso, ¿no? 20 por 4 pues nos da 80. Entonces sería 80 más, abren paréntesis, y sería 4 menos 10.583 con ángulo de 79.11. ¿Listo? Cierra paréntesis y ahora multiplica por 10i. ¿Cuánto les dio eso? ¿Esto es qué es un voltaje? Sí, entonces voy a hacer esto, shift 2, 3 y... 185.0 con ángulo de 6.2. Sí, señora, eso es. Ah, pues es que sí, 6.2 en grados, ¿no? 6.2. Sí, pero, Ajá, listo. Ese sería el voltaje en la fuente, mire, el voltaje en la fuente. Por lo tanto, si yo pongo ese voltaje más menos, si estoy tomando la dirección de corriente así, estaría entrando por menos, saliendo por más, esta sería potencia entregada por la fuente. Y la potencia, entonces voy a calcularle potencia entregada por la fuente de corriente. Entonces vamos a ver cuánto nos da. Potencia entregada por la fuente de corriente sería 1/2 de multiplicar el valor de la fuente de voltaje, que sería 185, por la de corriente, 4, por el coseno del ángulo de voltaje, 6.2, menos el ángulo de corriente, 0, y ahí nos da la potencia entregada por esa fuente. Vamos a ver cuánto será. 1/2 de 185 por 4 por coseno de 6.2. A mí me dio 308.187 watts. Estos son los, ¿no? 308.187. Me da, profe, 367.8. Sí que quise mal yo. Sí, señor, 367 y aquí 367.8. 0.8 vatios. Y verán, ¿no? Esta potencia es absorbida. ¿Por qué razón es absorbida? Porque ya les dije por qué es que está mal escrito. Absorbida, ay, qué brutalidad. Bueno, y esta es entregada. Cuando es entregada, usted normalmente esa potencia, una forma de mostrarla para en vez de estar escribiendo absorbida y entregada, es porque absorbida es positiva y entregada es negativa. Podría ser, ¿no? Entonces, acuérdese que eso es como se maneja la potencia. Esto ya sabemos que es entregada porque este sí está entrando por menos y saliendo por más. Ahora vamos al resto. Entonces vamos al resto de elementos pasivos. Bueno, yo voy a hacer acá otro letrerito para ponerme a hacer esto. Entonces, la potencia absorbida por la resistencia de 20, pues la podríamos calcular, ¿cierto? Porque tenemos resistencia y tenemos corriente, podemos calcular voltaje. Entonces, voltaje en la resistencia de 20 ohmios, ya lo calculamos allá abajo, fue muy sencillo, no tuvo problema, es igual a la resistencia, que son 20 ohmios, multiplicado por la corriente, que en este caso son 4, entonces aquí nos da 80 voltios. Entonces, para calcular la potencia de la resistencia de 20 ohmios, sencillamente es 1/2 de el voltaje, serían 80, por la corriente, sería 4, por coseno de ángulo de voltaje por ángulo de corriente, esto nos da igual 0. Igual 160. Sí, 160. Señor, listo, 160 y son absorbidos. Ahora, ¿dónde más? ¿Hay necesidad de que hagamos el resto? Pues yo no voy a perder tiempo, la verdad, ¿no? Porque ¿para qué? Pero entonces aquí vamos a mirar si realmente nuestra conservación de potencia se da. ¿Por qué razón? Pues porque en últimas la potencia
entregada debe ser igual a las dos, a la potencia absorbida. ¿Quién está entregando potencia? La fuente de corriente. ¿Cuánto está entregando? 367,8. Y debe ser igual a la suma de las absorbidas. En este caso, la fuente de voltaje absorbe 207,8 y la resistencia absorbe 160. Sumemos. 207,8 le suma 207,8 le suma. Esto, no. 207,8 le suma 160 y le da. No, hermano, me está amando gallo esta calculadora. 107,8 más 160 nos da 367,8. ¿Sí o no? Entonces se cumple la ley de conservación de la potencia o de la energía, en última. Energía. ¿Sí? Donde potencia entregada es igual a la potencia absorbida. Perdón. Absorbida, ¿listo? Entonces, eso es lo que hemos encontrado en este ejercicio y así siempre va a funcionar en el resto de cosas, ¿no? Tiene ningún problema. ¿Alguna pregunta sobre eso? Yo creo que no tiene necesidad de hacer el resto de cosas, ¿no? Porque ustedes se van a dar cuenta de que aquí, y si quieren, hagámoslo solo por ejercicio en uno de los dos, cualquiera de los dos. Entonces vamos a hacerlo, por ejemplo, en el caso de, perdóname que es todo ese parlamento que no tengo tiempo de leer. Ya te llevo el teléfono. Espérame un momentico. Me están pidiendo acá el teléfono.
Bueno, ya volví. Bueno, entonces, eh, ¿alguna duda sobre esto? No creo. Lo que íbamos a hacer era calcular la potencia sobre este capacitor, ¿listo? Y solo con eso ya ustedes creo que quedan convencidos de que el inductor pues también pasa lo mismo. Entonces, pues es más fácil en el capacitor porque solo tengo una corriente. Entonces voy a buscar el voltaje en el capacitor de menos J5. Eso sería simplemente multiplicar la impedancia por la corriente. La corriente en este caso nos dio 10.583 con ángulo de 79.11 y lo vamos a multiplicar por la impedancia que sería menos J5. ¿Cuánto nos da esto? 10.583 con ángulo de 79.11 listo, lo multiplico por menos 5i y esto me da shift 2 y 3 me da 52.915 un ángulo de menos 10.89. Entonces, listo, para calcular la potencia en menos J5 va a ser igual a lo siguiente. Un medio del voltaje máximo será 52.915 por la corriente, que sería 10.583 por coseno del ángulo de voltaje, que será menos 10.89, menos el ángulo de corriente, que sería menos 79.11. Nos da 0. No, no. ¿Comprobado o no comprobado, señores? Comprobado. Y así va a pasar con el resto, va a pasar con el inductor. Usted quita pues con el inductor, pues hay que restar la 1 con la otra, en fin, pues nos va a dar 0. No hay necesidad de echarle más cuento a esto, porque esto ya quedó demostrado que la potencia promedio no se disipa en los elementos activos. Listo. Quiero recordarles uno de los teoremas que nos quedó faltando en la vez pasada, que es el teorema de máxima transferencia de potencia. Este teorema nosotros lo vimos aquí estamos escribiendo transferencia de potencia. Nosotros lo vimos en circuitos 1, ¿se acuerdan? ¿Y qué era lo que decía? Pues que sencillamente lo que decía era que después de haber hecho de haber aplicado el teorema de Thevenin a un circuito, ¿sí? Usted lo que podía llegar a hacer era lo siguiente. Si usted tenía un circuito lineal y está conectado con una resistencia, y le encuentra el circuito Thevenin equivalente a él y le tiene conectada una carga, pues aquí yo voy a hacer una analogía con esto, un circuito lineal. Usted lo que le hace es hallarle el Thevenin y después de hallarle el Thevenin encontraba esta condición. El Thevenin es una fuente de voltaje en serie con una impedancia Z sub L. Entonces lo que yo quiero es hacer parecido al circuito, a lo que nosotros hacíamos allá en circuitos 1. Y era decir, bueno, ¿alguien se acuerda cuál es la condición de máxima transferencia de potencia reemplazando esta BTH, esta ZTH por RTH? ¿Cuál era la condición que había que cumplir para que aquí en la carga se recibiera la máxima potencia? ¿Se acuerdan? Señores,
No, profe, la condición no me recuerdo. No se acuerda. María, por favor, hágame el llamadito a lista que solo Juan Felipe y Camilo nomás. Ah, bueno, los otros creo que están en la conexión pasada, si no estoy mal, ¿no? Bueno, ¿no se acuerdan? Yo sí estoy, profe. Sí, lo que pasa es que sí, como me desconecté y me volví a conectar, se me borra pero queda en el otro archivito, no se preocupe, tranquilos. Mm, Bueno, entonces, ¿qué les iba a decir? Lo que sucede es lo siguiente. Después de usted hacer el Thevenin, encuentra el Thevenin aquí y este circuito lineal lo reemplaza simplemente por una fuente de voltaje en serie con una impedancia ZTH, que fue lo que hicimos nosotros. En este caso, cuando es resistencia, cuando estábamos viendo el circuito, aquí tenemos RTH. En circuitos 1 habíamos encontrado que para que la máxima carga, la máxima potencia se transfiera a la carga, R sub L debe ser igual a RTH. Eso en circuitos 1. ¿Se acordaba alguien o no? Qué tristeza. Pero bueno, esa era la razón. Acá debemos hacer algo parecido, tratar de encontrar cuál debe ser el valor de la impedancia que yo le conecte a un circuito para que este circuito tenga la máxima transferencia de potencia. Acordémonos, muchachos, de varias cosas. Y voy a empezar a recordarlo porque esto de verdad que sí es muy importante. Cuando usted diseña un circuito, puede ser este circuito lineal lo que sea, un transmisor de FM, un transmisor de AM, un amplificador de audio, de lo que sea. Usted lo que busca al diseñar un circuito lineal es que ese algo lo conecten a una carga. Les voy a poner un ejemplo. Bueno, uno de los muchos ejemplos. Cuando usted diseña un transmisor de FM, por ejemplo, es un circuito gigante. Eso tiene muchos elementos, cientos de elementos electrónicos, diodos, transistores, resistencias, capacitores, bobinas, bueno, integrados, lo que quiera. Es un circuito muy grande. Pero al final del asunto, todo este circuito usted lo puede reemplazar por una fuente de voltaje en serie con una impedancia. Al final del asunto, cuando usted hace su transmisor, cuando usted hace su transmisor de FM, le tiene que decir al dueño del transmisor, vea señor, yo no soy el que usted como diseñador de equipos de comunicaciones, no diseña las antenas, ¿sí? Usted verá el ¿qué le digo? El, el propietario del transmisor es el que tiene que escoger qué antena va a usar, dependiendo de qué tanto quiera invertirle, porque hay antenas de todo precio. Y uno no, como propietario o como diseñador de un transmisor, pues no lo puede obligar al señor a que compre la antena que usted disponga. Usted le puede vender, pero si él quiere, se la compra o no se la compra. Estoy hablando, por ejemplo, de si a alguien por aquí le gusta cacharrear y andar con esa cosa del sonido en los carros o que sepa algo de sonido. Por ejemplo, cuando usted compra la planta, la planta puede ser una pibe, por ejemplo. Y a usted puede ser que los parlantes los compre Boss o le compre unos Pioneer o Pioneer que dicen. Le puede comprar, no sé, una planta Unos Alpine, por brillos, ejemplo. ¿Perdón? unos brillos. O unos brillos, por ejemplo, exacto. Pero no son de la misma marca, ¿sí o no? Y nadie lo obliga a usted a que ponga de la misma marca, es que nadie le lo obliga. Entonces, yo hago la planta, por ejemplo, yo diseño la planta, por ejemplo, una planta puede ser una Alpine, por ejemplo, y esta planta yo le digo, usted verá qué le quiere poner aquí, si la carga que le quiera poner, un parlante, y va a utilizar unos parlantes un poco económicos, unos Pioneer, listo, entonces póngale esos. Va a poner unos brillos Boss, por ejemplo, y bueno, va a hacer lo que quiera. Entonces usted es el que dispone. Entonces yo le tengo que poner una condición, ¿sí? Al señor que va a utilizar mi circuito que diseñó. Y yo le voy a decir, vea señor, cuando usted vaya a conectar esto, mi planta es de 1000 vatios de potencia reales, 1000 vatios de potencia reales. Yo le voy a conectar, usted le va a conectar una carga, usted verá si le conecta lo que quiera, pero debe cumplir con una condición. El valor de esa impedancia que le ponga para poder que yo le transfiera mis 1000 vatios debe ser de valor tal. Yo le tengo que decir qué valor es. Yo le tengo que decir. Vamos a ver ejemplos.
Yo no sé si alguien pues sea cacharrero del audio, vuelvo, insisto, porque si es para los equipos de carros, bueno, pues hay una opción, pero también hay un equipo de sonido en la casa, pero también tiene un televisor usted en su casa, también hay, bueno, hablemos de esas dos cosas iniciales que serían el televisor y que sería el equipo de sonido. Cuando usted mira su equipo de sonido, pues ese sí es del mismo fabricante, tiene la cajita allí donde está la parte de FM, donde se ponen los discos compactos, donde se ponen las disquetes, las caseteras, si son viejitos, si es más moderno, pues solamente trae eh, receptor de FM y en algunos casos AM, y adicionalmente pues tiene un reproductor de DVDs o de CDs, no sé, de lo que sea, ¿vale? Y usted atrás le conecta los parlantes. La mayoría de veces esos parlantes, si el fabricante es bueno, le debe poner qué impedancia usted debe colocarle allá. Y entonces él, por ejemplo, le dice, este es mi amplificador, y aquí debe ponerle que la impedancia debe ser de 8 ohmios, por ejemplo, ¿sí? Que es un parlante típico, común, no un subwoofer, un parlante normal, es de 8 ohmios. Entonces, usted aquí le debe conectar 8 ohmios. ¿Qué pasa si usted le conecta menos de los 8 ohmios? Pues que ya no, el amplificador no le entrega la máxima potencia. ¿Y qué pasa si usted le entrega más resistencia? Pues que tampoco le va a entregar la máxima potencia. Esto se debe a que hay una curva, ¿sí? Yo voy a ver si me consigo una curvita que la estuve mostrando en circuitos 1. Espérame un segundito. ¿Dónde está? Creo que era esta, si no estoy mal. Lo que sucede es que, cuando usted, digamos, bueno, antes de mostrar esta curva, usted debe tener claro algo, ¿no? Y es que cuando usted, digamos, de alguna manera, eh, debe entender que cuando arranca, es decir, cuando la resistencia es muy bajita, tiene una ventaja. Cuando la resistencia es muy bajita, tiene una corriente alta, pero el voltaje es bajo. Y recuerde que la potencia es el producto de voltaje por corriente en DC. Y acá, pues, de alguna manera es parecido, ¿no? Entonces, si yo empiezo a aumentar la resistencia de casi 0 ohmios, a aumentarla, pues empieza a disminuir la corriente, pero empieza a aumentar el voltaje. Entonces, mire, los dos parámetros son como que inversamente proporcionales y al final del asunto, pues va a obtener este tipo de curva, ¿no? Este tipo de curvas, va a obtenerlo. Entonces, mire muy bien la curva, ¿no? Mire muy bien la curva. Esto es lo que nos dice la curva. Que usted va a llegar, aquí solamente estoy hablando de la resistencia Thevenin, porque yo estaba hablando esto en el circuitos 1. Entonces, mire, usted empieza a aumentar la resistencia y digamos, empecemos con una resistencia igual a 0, es decir, un corto. Usted pone un corto aquí y la corriente es muy alta, pero el voltaje es 0, por lo tanto, la potencia es 0, no entrega ninguna potencia. Empieza a aumentar el valor de la resistencia y empieza a aumentar el valor del voltaje, pero la corriente va bajando, y llega un punto en el que les digo, llega un máximo y de ahí en adelante es esto. Entonces, ¿cuándo se entrega la máxima potencia? La máxima potencia la entrega cuando el valor de RTH es igual al valor de R sub L, en ese caso, ¿no? Estamos hablando en DC, de R sub L. En AC funciona de otra manera. Estoy recordándole porque si no se acuerdan, pues tenemos que tener en cuenta esta curva. Siempre es así, siempre es así. Va a haber un punto en el cual yo ponga una carga y me entregue el circuito la máxima potencia. En caso contrario, siempre va a entregar menos. Esto siempre ocurre, muchachos, esto siempre ocurre, entonces ténganlo muy presente. Entonces, como esto era en DC, pues en AC debe pasar algo parecido. Entonces alguien podría decir, ¿será que ZL debe ser igual a ZTH? Pues no sé, vamos a averiguarlo. Ustedes saben perfectamente de sus clases ¿cómo es que se llama? De máximos y mínimos, una forma de calcular un máximo y un mínimo de una función. Entonces yo voy a hacer simplemente algo parecido.
Aquí tengo mi valor de impedancia. Mi impedancia ZTH va a ser igual a RTH más JXTH. Y la resistencia y la impedancia de carga va a ser igual a R sub L más RXL. Yo voy a tratar de calcular la corriente a partir de ese circuito. ¿Cómo la calcularíamos la corriente? De este circuito de acá, ¿no? De este. ¿Cómo calculo la I? Voltaje. Con No, un no. divisor de Para corriente, calcular profe. la I en este. En este. El ¿Cuál? I. Ah, Una malla, una exacto. malla, ¿no es VTH va cierto? a ser igual, perdón, la corriente va a ser igual al voltaje sobre las dos impedancias, ¿sí o no? Así. VTH sobre las dos impedancias. Y pues, ¿cómo la hice? Menos VTH más ZTH por I más Z sub L por I. Y entonces factorizo la I y me paso esta división, ¿no? Aquí me da esto. ¿Estamos de acuerdo? Que sí, ¿no? Listo, ya tengo ahí mi I. Ahora, cuando voy a calcular la potencia, recuerden que yo la potencia la puedo calcular de esta manera. La potencia la puedo calcular como en circuitos 1 también. La potencia va a ser igual a 1/2 de la magnitud al cuadrado por la resistencia R sub L. ¿Sí? Yo esto lo voy a pasar muy rápidamente, muchachos. Yo no me quiero complicar un poquito ni alargarme mucho en esto porque la forma de deducirlo pues es un poco complejo. Pero alguien me dice, ¿de dónde sacó esto? Pues sí, es que si usted encuentra que es 1/2 de voltaje, del voltaje máximo por la corriente máxima, pues usted también puede reemplazar, como usted puede calcular la corriente a partir de esto, pues reemplaza sencillamente, donde el voltaje va a ser igual a corriente por resistencia, entonces aquí me da corriente por corriente, corriente al cuadrado, y tengo la resistencia de carga y tengo un medio, entonces calculé simplemente la corriente ahí. Como esta es la corriente, hallo esto, bueno, no nos vamos a complicar mucho. Y de hecho lo que les voy a mostrar tampoco se vayan a asustar, pero es la forma en cómo se calcula, ¿no? Porque tengo que hacer una derivada parcial con respecto a esto y yo no quiero complicarles mucho la vida, pero solamente les estoy mostrando cómo deducirlo, porque al final lo que a mí me interesa es el resultado, ¿vale? Pero la deducción es esto, yo cojo esto, que es la potencia, lo derivo con respecto a XL y lo derivo con respecto a RL. Recuérdese que usted cuando hace una derivada con respecto a una de las variables y la iguala a cero, encuentra un máximo o un mínimo. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Creo que eso ya lo vieron en la, se me olvidó, en cálculo diferencial. ¿Listo? Entonces, se debe cumplir esto. Mire, la primera expresión, cuando yo derivo esto con respecto a RL, esto se me vuelve cero cuando XL es igual a menos XTH. Entonces, mire, aquí hay una situación, mire, y es que es obvio, mire, si yo pongo esto y esto acá, negativo, bueno, esto es una derivada allí que me da esta parte de acá. Para poderlo hacer cero, pues si RTH, si XL es igual al inverso, digamos, entonces esto se me hace el numerador cero y abajo me queda esto cero y esto multiplicado, esto me da cero. Así de afán. Y la última, esta expresión se me vuelve cero cuando el numerador es cero. Entonces igual este numerador a cero, hago unos despejes, vuelvo y les digo, yo no voy a entrar en detalles de minucias algebraicas porque me demoro aquí muchísimo en hacer esa deducción, pero encuentro que RL debe ser igual a esto. Eso es. Entonces, ¿cuándo se me cumplen estas dos condiciones? Que XL sea igual a menos XTH y que RL sea igual al cuadrado de RTH más XL, se me cumple en esta condición. Esto es lo que dice el teorema de máxima transferencia de potencia y a esto es lo que quería llegar. Esto, ¿sí? Bueno, yo voy a hacer lo siguiente, voy a calcular la corriente, la paso acá, esto lo paso aquí, esto lo dejo aquí arriba y esto lo dejo aquí y la conclusión es esta. Que la impedancia de carga debe ser igual a el complejo conjugado de la impedancia Thevenin. Eso es lo que me interesa a mí. En DC, usted encontró en DC que para que un circuito estuviera alimentado
estuviera alimentado y que entregara la máxima transferencia de potencia, habíamos encontrado que RL debe ser igual a RTH. En circuitos de corriente alterna, para que usted, este circuito que diseñó, le conecte una carga Z sub L, esta carga se le entrega la máxima potencia cuando ZTH es igual al complejo conjugado Z sub L. Eso es lo que dice. ¿Y qué es el complejo conjugado? ¿Se acuerdan? Es el cambiarle el signo a la parte imaginaria o cambiarle el signo al ángulo si está en rectangular. Eso es. Entonces, ya lo deduje, no me quiero entrar en estas minucias de la deducción, pero sí me interesa la conclusión. Es decir, si usted tiene un circuito donde tiene elementos pasivos, inductores y capacitores, y le halló este Thevenin equivalente donde le dio un voltaje y una impedancia ZTH, si usted quiere entregarle a esta carga la máxima potencia, esta Z sub L debe ser igual al complejo conjugado de ZTH. Yo creo que esto con un ejercicio se ve un poco más claro. Vamos a hacer un ejercicio numérico porque eso es lo que realmente en la mayoría de casos se entiende con números y haciendo ya los casos. Porque en últimas, vuelvo y les insisto, a mí lo que me interesa es es esto, mire. Resulta que yo tengo este circuito, ¿vale? Esta es una fuente, dos inductores, un inductor, un capacitor, dos resistencias, y le he alimentado esta con una Z sub L, ¿sí? Con una Z sub L. El ejercicio me pregunta, ¿cuál debe ser el valor de Z sub L para que este circuito me entregue a Z sub L la máxima potencia? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer primero? Miren, vuelvo como si fuera este ejemplo. Tengo un circuito lineal, es lineal en el dominio de la frecuencia, y le conecté a ese circuito una Z sub L. ¿Qué valor debe tener Z sub L para que a ella se le entregue la máxima potencia? Es lo que dice este circuito aquí. Entonces voy a copiar lo que dice acá el, el ejercicio, un espacio acá. El ejercicio dice esto, mire. Determine la impedancia de carga Z sub L que maximice la potencia promedio tomada del circuito de la figura 11.8, que es esta. ¿Cuál es la máxima potencia promedio? ¿Cuál es la máxima potencia promedio? Entonces, ¿qué hay que hacer? Dos ejercicios. Primero, hállele el Thevenin a este circuito. Hállele el Thevenin a este circuito. Ya que tiene el Thevenin, perdón, me voy a regresar. Ya que tiene el Thevenin, mire, hállele el Thevenin a este circuito. Ya que tiene el Thevenin, va a tener VTH y va a tener ZTH. Entonces, ¿qué debe hacer? Sencillo. Cuando ya tenga el ZTH, ya sabe cuánto va a valer Z sub L. Si esto nos dio 4 más J5, Z sub L debe ser a 4 menos J5, es decir, el complejo conjugado. Y luego sí calcule la potencia. ¿Cómo la calcula? Pues ya que como tiene este circuito muy simple, calcule la corriente. Después de calcular la corriente, si quiere, calcule el voltaje por divisor de voltaje y hállele a un medio del voltaje máximo, corriente máxima por coseno de ángulo de voltaje menos ángulo de corriente. ¿Listo? Entonces hagamos el ejercicio. ¿Sí me están entendiendo, muchachos? ¿O estoy hablando aquí solo, gringo? No sé, no veo hoy como que sí, como que no, o hacemos el ejercicio y así se entiende más. Sí, profe, hacerlo, a ver, entre todos. Y el ejercicio, profe. Bueno, vale. Ahí se Vamos apaga a, la fuente, ¿no? ¿perdón? Para eso, para el Thevenin se apaga la fuente, ¿no? Sí, señor. Para el TV, pues para encontrar la ZTH, sí. Para la La ZTH, eso. Sí, señor. Para hacer la ZTH se apaga la fuente. Entonces vamos. Aquí está. Vamos a encontrar primero, vamos a encontrar la ZTH. La ZTH es, como su nombre lo indica, cuando tengo fuentes independientes, yo debo apagar mi fuente independiente y apagar una fuente de voltaje es ponerla en cortocircuito. Aquí me va a quedar esta impedancia de 4 ohmios en paralelo con esta impedancia de 8 menos J6, hago el paralelo y luego hago la serie con esta. Si estamos claros, ¿no? ¿Sí o no? Profe, ¿el 8 con Sí, el profe. J6 lo hace paralelo o qué?
El 8 con el J6 están en serie. ¿Y cuál es que dice el paralelo? Con el J5, ¿no? No, espérenme, vean. Estoy haciendo así primero. Sumo estas dos, 8 menos J6. Ese resultado, como esto se cortocircuita, esta impedancia queda en paralelo con esta. Y ahí es que hago el paralelo, mire. ¿Me entiende? Vean, es el paralelo de 4 con 8 menos J6. ¿Sí estamos? ¿O quieren ver el circuito o le apago la fuente aquí al circuito para que lo vean? Espérenme un segundo. Voy a redibujar mi circuito para que lo vean claramente. Apago la fuente. Listo. Por supuesto, ya la Z sub L, esta Z sub L de aquí, esto ya no existe, ¿no? Porque, por supuesto, ya el circuito queda sin eso. Entonces, el circuito me va a quedar reducido sencillamente esto para apagar la fuente, ¿no? Entonces, vamos a encontrar aquí esto y aquí pongo el circuito. Queda así, mire. Espérenme que aquí esto ya no... Entonces, apago la fuente. Usted me dirá, ¿qué hizo con la Z-Suele? Pues que la Z-Suele la tengo que quitar, ¿no? Porque no, esa es la carga que la voy a poner después de que encuentre el Thevenin. Ahora sí lo ven que estas dos están en serie y ese resultado está en paralelo con 4. ¿O siguen sin verlo ahí? No, díganme algo, por favor. Sí, profe, ahí sí. Sí, profe. Listo. Entonces ahora sí, Sí, profe. listo. Entonces ahora ahí vamos a realizar el paralelo de dos puntos. 4 ohmios en paralelo con 8 menos J6. ¿Cuánto nos da eso? Pues producto sobre suma, hagamos en la calculadora cuánto nos da. 4 por 8 menos JI. Sobre 4 más 8 menos 6i. Bueno, voy a ponerlo así como está aquí. 2.93 periódico menos J 0.53i. ¿Listo? Y a eso, ¿qué hay que hacerle? Miren, a eso, después de ese resultado de hacer este paralelo, lo sumo, queda en serie J5. Entonces hay que sumarle J5, por lo tanto, mi ZTH va a quedar igual a esto, más 5i. Y esto me queda 2.933, 93, pongámosle, más 4.46J. ¿Y les dio así? ¿Listo? Sí, profe, eso da. Entonces, ahí ya tiene su ZTH, mire. Ahora, esta ZTH que acabamos de encontrar, con eso ya puede responder parcialmente su ejercicio. ¿Por qué razón? Pues porque sencillamente usted con él ya acaba de encontrar que, ¿qué les digo? El ZL de carga, debe ser igual a quién. ¿Alguien me puede dar la respuesta?
A 2.93 menos Correcto, eso es 4.46. todo. Eso es todo. No es más. Eso es. Esa es nuestra respuesta. ¿Por qué razón? Pues porque eso es lo que dice el teorema de máxima transferencia de potencia. Usted, para que el circuito entregue la máxima potencia, usted le debe conectar a ese circuito, le debe conectar una carga que es igual al complejo conjugado de ZTH. El primer paso ya está listo. El segundo paso es un poco más largo. ¿Por qué razón? Porque debo encontrar el voltaje VTH, pues para poder encontrar fácilmente en mi circuito la corriente y luego de eso ya sabemos cuánto vale ZSUL. Mire, aquí está. ZSUL debe valer 2,93 menos J 4,46. ¿Qué es esto? El complejo conjugado. ¿Quién lo dice? El teorema de máxima transferencia de potencia. Pero ahora sí, para encontrar la potencia, debemos hacer nuestro Thevenin. Para poder encontrar nuestro Thevenin, pues simplemente es el circuito que les muestro acá, ¿no? Les muestro acá el circuito. Es este. Este es el circuito que hay que darle el Thevenin. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues el voltaje en circuito abierto visto desde estos dos terminales, que como aquí no hay voltaje, es simplemente encontrar el voltaje en este punto con respecto a tierra, es decir, en últimas, el voltaje en esta impedancia, Si yo tengo el voltaje en esta impedancia, tengo el voltaje desde este punto hasta este punto, y este va a ser el voltaje Thevenin. ¿Listo? Creo que no hay nada extraño en eso. Entonces yo pues voy a hacer simplemente esta malla de aquí porque es demasiado simple, ya me da la corriente y multiplico por la impedancia y listo. La malla va a ser igual a menos 10 más 4i. Espérame que ya no veo. Voy a prender mi energía. Yo no veo. Bueno, dice 4i. 4i. No, ¿cuál 4i? Hay que sumar toda la 8 y 4, 12 menos J6 de i igual a 0. Entonces, i sencillamente va a ser igual a 10 dividido entre 12 menos J6. ¿Esto cuánto da? 10 dividido entre 12 menos 6, sí. Esto lo voy a poner en términos de fasor y me da 0.745 con ángulo de 26.565. Estos son amperios. Ahora, para poder encontrar el VTH, debo multiplicar esa corriente por esa impedancia que calculamos. Entonces, va a ser I por la impedancia 8 menos J6. Y esto va a ser igual a por 8 menos 6i. Oh, error de sintaxis todavía. Por 8 menos 6i. Y voy a ponerlo otra vez como es un voltaje, Shift 2 y 3, y me da 7.454, un ángulo de menos 10.305. Esto es voltios. ¿Listo? Entonces, ese es mi voltaje Thevenin. ¿Listo? Entonces vamos a ver si no me he equivocado.
7,454 con ángulo de 10.3. Ajá, sí. Listo. Teniendo en cuenta eso, usted ya puede reemplazar su circuito por su circuito Thevenin. Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren, ya tengo mi valor de VTH y tengo mi ZTH. Mi ZTH, que es una resistencia en serie con un inductor, ¿sí o no? Entonces voy a dibujar mi circuito Thevenin equivalente. Ya se lo voy a mostrar, voy a dibujarlo pues para que les quede un poco más claro de cómo es esto. Ahí. Bueno. Voy a poner aquí los valores. El valor de la resistencia, ¿cuánto fue que nos dio Thevenin? Es 2.93 y el de acá era más J 4.46. Qué llovedera tan horrible. Bueno, yo no voy a poner unidades, me perdonan por las unidades, pero pues ahí me quedó. Ahí me quedó. No quiero ponerme pues a mover aquí unidades porque no me va a dar, pero quiero que lo tengan presente. Ahora, ¿el voltaje nos dio cuánto? El voltaje nos dio 7.545 con ángulo de menos 10.343, pongámosle ahí nomás. No, esta vaina sí medio complicada aquí, a ver cómo hago para mover esto. Voy a tocar moverlo este circuitico porque muy grandes las letras. Bueno. Entonces el voltaje es 7.454 con ángulo de menos 10.3 voltios. Me queda un poco horrible esa letra, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahí se va, dijo un amigo. Bueno, entonces ahí traté de ponerlo lo más claro posible, el circuito Thevenin. Ah, bueno, aquí me hace falta una cosa. Me hace falta una cosa y es esto. Perfecto. Entonces aquí esto va a ser igual a... Más bien esta que estaba acá porque... Dígame. Profe, ¿está escribiendo algo? Sí, pero no, yo ahorita estoy dibujándolo el circuito y ya se los voy a mostrar. Ajá. Ah, listo. Es que no miraba nada. Sí, claro, está bien. 2.93 menos 4.46. Sí, espérenme ya. Ya les muestro. Eso. Listo. Entonces ahora sí ya les voy a mostrar el circuito. Es que lo estaba haciendo acá afuera en Paint para poder llevarlos. Ya. Entonces mire. Ya me quedó. ¿Vale? Entonces, mire, este es mi Thevenin equivalente. Mi voltaje Thevenin de 7,454 con ángulo de menos 10.3. La impedancia Thevenin equivalente es 2,93 más J446. Eso quiere decir que es una resistencia en serie con un inductor cuya impedancia es J446. Y la Z su L, para que esta Z su L se le entregue la máxima potencia, debe ser igual a esta, pero con el complejo conjugado. ¿Qué quiere decir? La parte real igual
y la parte imaginaria con signo cambiado. Por eso aparece aquí menos. No sé si alcance a ver el menos, pero y ahí más o menos, ¿no? Es 2.93 menos J446. Ahí usted ya se da cuenta ya puede calcular ahora sí la potencia que recibe esta impedancia. ¿Cómo hacemos? Pues uno es calcular el voltaje a través de un divisor de voltaje y dos, la corriente, pues la calcula sin ningún problema. Entonces vamos a hacerlo para poder calcular la potencia máxima que le está entregando este circuito. Usted lo que hace es, vuelvo y le insisto, calcule el Thevenin a este circuito. ¿Cómo es el Thevenin? Pues apaga fuentes y calcula la ZTH. Serie paralelo nos dio esto. Y el valor de Z sub L debe ser el complejo conjugado, es decir, cambiarle el signo. Vale. Luego encuentra el VTH y lo reemplaza. Ahora, ya que tiene pues sencillamente halle la corriente y ya puede calcular fácilmente el voltaje, pues me olvidó, el voltaje en esta Z sub L y ya puede encontrar la potencia. Entonces vamos a hacerlo para terminar el ejercicio. Y esto sería así. El voltaje en la carga, que le voy a poner V sub L, va a ser igual a ¿quién? No, vamos a hallar la corriente. Es más fácil. La corriente en la carga va a ser igual a simplemente el voltaje, VTH, dividido entre la suma de las dos. Pues es una simple malla, ¿no? La suma de las dos. Mire lo que sucede cuando se suman las dos. Yo no sé si se dan cuenta, mire. 293 más J446 más 293 menos J446. ¿Qué pasa cuando se suman las dos? Se cancelan los Se imaginarios. cancelan los imaginarios y solamente me va a dar esto más 2.93. Mire, entonces aquí el valor de la corriente nos va a dar simplemente el voltaje VTH dividido entre 2. Esto nos da 3.66. ¿Estoy haciendo bien? No sé. A ver. Es 7.454 con ángulo de menos 10.3. Y esto lo divido entre 2.93 más 2.93. No es dividido entre 2, qué bruto. ¿No? Me le ocurre. Esto da 1.272 con ángulo de menos 10.3. ¿Estamos? Ese es el voltaje. Esa es la corriente, perdón. La corriente de carga. Ahora, para calcular el voltaje en la carga, pues es sencillamente usted multiplica el voltaje en la carga, es multiplicar esta corriente que acabamos de encontrar, y L por Z sub L. Y ya encuentra el voltaje en la carga, y con eso ya encuentra la potencia. Entonces hagamos la operación. Es esta corriente que acabamos de encontrar, que aquí la tengo. Esto multiplicado por Z sub L, pero Z sub L es 2.93 menos 4.46. Mierda, hijo. 4. Bueno, esto multiplicado por Z sub L, que es 2.93 menos 4.46i. Como esto es un número complejo, voy a expresarlo pues en
en ángulo. $6.788 con ángulo de menos 66.997. Voy a ponerlo así, voltios. ¿Listo? Ahora la potencia en la carga, que se llama P sub L, pues porque la potencia en la carga, sencillamente va a ser igual a 1/2 de ¿quién? De multiplicar el valor del voltaje. El voltaje es 6.788 multiplicado por la corriente, que es 1.272, y por el coseno del ángulo de voltaje, que es menos 66.997, menos el ángulo de corriente, como está con menos, sería más 10.3. Por lo tanto, la potencia en la carga va a ser igual a... Así nos da 6.788 por 1.272 por coseno de 10.3 menos 66.997, y esto dividido entre 2. Me da 2.37. ¿Sí? Esa es la respuesta. 2.37 vatios. Por más experimentos y cosas que usted le quiera hacer a este circuito, póngale la carga que le ponga, siempre va a encontrar que la potencia máxima la encuentra cuando es el complejo conjugado de esta. Este circuito no da más de 2.37 vatios. No hay forma de que le dé más de 2.37. Tendría que aumentarle a otras cosas, a la corriente, disminuirle las resistencias, no sé, en fin, hacer una cantidad de cosas para que dé más potencia. Pero este circuito, la máxima potencia que da es 2.37. ¿Está claro, muchachos? ¿Qué fue lo que hicimos y cómo lo hicimos? Sí, señor. Sí, profe. Profe, una pregunta. Ujú. Ahí en IL, es que no estuve, qué pena. ¿Por qué tomó 2.93 más 2.93, o sea, el de la corriente más el ZL? Ah, ya. Es que IL es la corriente que pasa por la Z sub L, ¿sí? Ajá, Que es la corriente de aquí. Entonces yo hice esta malla simplemente, que es menos el voltaje de aquí, más esta impedancia por la I. Pero si usted se ah, da ya. cuenta, si Ujú. usted se da cuenta, esta impedancia más esta impedancia es 293 en la parte real, y la parte imaginaria se cancela. Claro. J446 menos esta se cancelan. Entonces me queda 293 más 293. Entonces, para encontrar la corriente aquí, sencillamente es este voltaje dividido entre 293 más 293. Ah, ya, profe, muchas gracias. ¿Listo? Ahí está entonces el asunto. Bien, si no hay más preguntas, entonces continuemos. Voy a dejarles esta tareita, como siempre, señores, hay que hacer tareitas para poder sacar notas bien interesantes. Un ejercicio similar o parecido al que acabamos de hacer. Esto es prácticamente la misma cosa, sino con diferente situación. Mire, entonces aquí el ejercicio me pide algo parecido a lo que acabamos de hacer, para que ustedes me demuestren, por favor, sin copiarse, qué valor debe ponérsele a Z sub L para esto. Miren, yo tuve una experiencia muy bonita el día de ayer, si no estoy mal. Estamos viendo casi lo mismo con los de circuitos 1. Estamos viendo potencia promedio, el teorema de máxima transferencia de potencia. Me pasó que, como por supuesto la mayoría de compañeros les da por pasarse la información y copiarlo de mal manera, en fin, ya como los he regañado tanto, no voy a seguir, no regañado, ¿no? Hacerles simplemente una observación para su vida.
Yo voy a de una vez a dejar esto como tarea acá, entonces denme un segundito. Yo les he pasado esta información, pues, como les digo, para, para ustedes, para que aprendan de las cosas, ¿no? Yo, vuelvo y les insisto, no creo que sea miércoles, aquí le embarré. Bueno, yo creo que en la vida uno pues tiene que aprender hasta saber hacer la copia, lo que yo les decía, ¿no? Si ustedes tienen presente, si va a copiar algo, al menos entiéndalo, ¿no? Entiéndalo, no lo haga igualito y haga sus cálculos. A lo mejor los cálculos usted utiliza dos cifras significativas, el otro amigo utiliza una sola, usted hace un tipo de aproximación y el otro hace otra aproximación, entonces, pues no nos pueden dar igual en los ejercicios. Usted no necesariamente tiene que poner el mismo nombre a las corrientes, usted puede poner lo que les decía. Pero bueno, me pareció una experiencia bonita la que tuve con los muchachos de primero porque después de haberles dado mi retaquila, el siguiente ejercicio lo hicieron y me aparecieron, son poquitos los de primero, son 6 si no estoy mal. Me aparecieron 6 versiones diferentes del ejercicio hecho de diferentes maneras y todos daban la misma respuesta. Eso sí que me emocionó, la verdad, ¿no? Eso me emocionó. Y yo espero encontrar exactamente lo mismo en este ejercicio que les voy a poner. Quiero verlos. Enfréntese usted solo. Mire, usted verá si esto le pone I1, I2, si lo hace por nodos, por mallas, por donde se le ocurra. ¿Sí? No necesariamente tiene que ponerle los mismos nombres, no sé, en fin. Espero que algo parecido me ocurra en este ejercicio. Debo calcular cuánto debe ser el valor de Z sub L que cargue este circuito para que esta Z sub L absorba la mayor cantidad o la máxima potencia promedio esta Z sub L. Entonces, vamos a encontrarla. ¿Cómo hace para encontrarla? Pues apague la fuente, hay el equivalente, ta. ¿Listo? ¿Cómo halla la potencia? La potencia la halla pues después de que usted reemplaza todo este circuito por el VTH. ¿Cómo lo halla? Pues encuentre la corriente, multiplica por la Z sub L, le da el voltaje y ya encuentra un medio, el voltaje máximo, corriente máxima por coseno de ángulo de voltaje menos ángulo de corriente y se acabó el asunto. Muy fácil, muy sencillo. No creo que tenga mayor complejidad esto. Vuelvo y les insisto, si tienen alguna duda, por favor me la comentan, me la dicen con anticipación, pues que la idea no es. Dígame. ¿Para cuándo? ¿Para mañana? Sí, mañana. Es muy sencillo el ejercicio para mañana. Mañana es miércoles, ¿cierto? Sí, mañana a las 11:59 se lo voy a poner, pues, para que no digan nada. Bueno, voy a continuar con otros dos conceptos importantes de potencia. Lo que pasa es que, verán, ¿no? En esto es tan amplio el tema de potencia, me voy a traer un título, bueno, no tan grande como este, voy a traerme a robar un título por acá, sigue estando muy grande, bueno, voy a traerme este, porque lo voy a hacer más pequeño. Dos conceptos nuevos que quiero que los veamos, ¿no? En este ratico que nos queda aquí. Es el siguiente. Vale. Es el término de lo que es la potencia aparente y el factor de potencia. ¿Qué es eso? Listo. ¿A qué le suena a usted aparente, no? Este es un término muy pastuso. Algunas personas dirán, sí, eso es como medio... le dicen a uno, sí, claro, que no sé qué tal cosa, este man es muy aparente, dicen, ¿no? ¿A qué le suena a ustedes aparente? Yo diría, como diría mi gran amigo y cantante excelente de música de salsa, me olvidó que canta una canción que se llama Aparentemente, ¿no? Ese término aparente quiere decir que parece ser que fuera, pero no lo es. Parece ser que fuera, pero no lo es. Entonces vamos a introducir dos nuevos conceptos en nuestra potencia. Aquí aparece un nuevo concepto que es la potencia aparente y vamos a entender el concepto de factor de potencia. Yo quiero, y para que entender estos dos conceptos, pues arrancar con el principio de dónde sacamos el concepto de lo que era la potencia, ¿no?
Nosotros el concepto de potencia lo arrancamos desde este punto, que fue tomar un par de ondas de señales de voltaje y otra de corriente, y las multiplicamos y encontramos la potencia instantánea, que es simplemente multiplicar el voltaje instantáneo por la corriente instantánea. ¿Sí? ¿Hay alguien que me va a decir algo? Bueno, no. Entonces, era sencillamente eso. Pero en forma fasorial habíamos encontrado, por supuesto, que la potencia promedio, después de hacer el cálculo, encontramos nuestra expresión matemática que ya la debemos conocer y ya la debemos estar familiarizándonos mucho, que es donde potencia es igual a un medio del voltaje máximo por la corriente máxima por el coseno de ángulo de voltaje menos ángulo de corriente. Lo hemos hecho tantas veces que ya debemos empezar a entenderlo. Pero yo quiero que analicemos algo. Ustedes se acuerdan el concepto de valor RMS, ¿cierto? ¿Recuerdan el concepto de valor RMS? Recuerde que el voltaje RMS es el voltaje de una señal. A ver qué me lo quiere decir. Profe, que no me acordaba bien. Ok, bueno, vale. La definición de voltaje RMS, pues matemáticamente ya sabe qué es, ¿no? Coger la función, elevarla al cuadrado, sacarle el promedio y después a eso sacarle la raíz cuadrada. Es Ross Medium Square. No sé si lo estaré pronunciando bien, que los gringos me perdonen, pues, pero ¿qué le vamos a hacer? Entonces, bueno, ¿qué es lo que dice? El voltaje RMS en últimas es el valor equivalente de una señal AC en DC. De una señal AC en DC. Y al final nosotros encontramos que ese valor RMS para una señal simétrica periódica, como es este caso, o como es este caso, el voltaje RMS de esta señal, ¿a qué va a ser igual? Al voltaje máximo dividido, vamos a poner la expresión matemática acá, la fórmula o la, como bien la expresión matemática la vamos a poner acá. Entonces, listo. Para que se lo recuerden y no se van a olvidar, porque esto sí es, mejor dicho, si alguien llega y les dice a ustedes vio corriente alterna, pues debe saber perfectamente cómo hacerlo. Entonces es el voltaje máximo sobre raíz de 2, ¿sí o no? Y ahora, ¿cómo saco raíz aquí? Puchica, hermano, ¿y ahora? ¿Y ahora? En el teclado no hay ninguna raíz, ¿no? ¿Cómo es que hacen la raíz por aquí? Profe, ahí mismo en diseño voy a buscar la raíz. ¿Cómo dice? Ahí en diseño también sale la raíz, ahí donde puso lo de fraccionario sale lo de raíz. Ah, claro, sí, señor. Sí, radical. Aquí, sí, señor. Esto. Sobre raíz de 2. Eso, muy bien. Muchas gracias, hermano, por su colaboración. Me ahorró. Listo. Entonces aquí está bien. El voltaje RMS es igual a el voltaje máximo sobre raíz de 2. Y si vamos a hacer la corriente RMS va a ser igual a la corriente máxima sobre raíz de 2. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan o no se acuerdan de esto? Tienen que acordarse, esto sí. Cuando el valor RMS es igual a la amplitud dividido entre raíz de 2, cuando la señal es una señal sinusoidal, simétrica y periódica. Esta es una señal sinusoidal, que en este caso es coseno, es simétrica porque no tiene nivel de C, es decir, no le estoy sumando ninguna constante, y adicionalmente, pues si no ningún lado de fase, no me importa. Yo a esto le cojo, lo elevo al cuadrado, le saco el promedio y finalmente le saco la raíz cuadrada, me da el valor máximo sobre raíz de 2. ¿Listo? Entonces no se olvide. Esto está en mayúsculas, qué raro. Entonces, bueno, si yo voy a reemplazar, no voy a poner el valor máximo, sino el voltaje máximo, el voltaje RMS, esto me va a quedar una expresión así. Y ustedes me dirán si estoy equivocado o no. Que la potencia promedio va a ser igual a esto.
Dígame usted. ¿Sí o no? ¿Estoy bien o estoy mal? Mire, Está bien, pero ¿por qué razón? Está bien. ¿Por qué razón? Porque el voltaje máximo va a ser igual a la raíz de 2 multiplicado por el valor RMS, ¿sí o no? Si yo lo reemplazo, me va a quedar voltaje RMS por raíz de 2 por corriente RMS por raíz de 2, dividido entre 2 por el coseno de ángulo de voltaje menos ángulo de corriente. Ahora, ¿qué sucede? Raíz de 2 por raíz de 2, ¿cuánto nos da? Raíz de 2 por raíz de 2 nos da raíz de 2 al cuadrado. Eso quiere decir que se cancela la raíz con el cuadrado, me queda 2. 2 con este 2 se me anula y me queda esto. Esta es una expresión más sencilla de manejar, entre comillas. ¿Sí? Más sencilla de manejar, a veces. Pero estas dos expresiones son hermanitas, no se van a olvidar, por favor. Usted puede, si usted tiene los valores máximos, es que en fasores nosotros tenemos los valores máximos, no tenemos los valores RMS. A menos que usted le digan valores RMS, la potencia la debería calcular como valor RMS, corriente RMS, coseno de ángulo de voltaje menos ángulo de corriente. Entonces verán. Yo a partir de este momento también les voy a decir algo, y es que como y esto creo que me salió acá, obtenga las últimas actualizaciones del coronavirus. Nah, basura. Listo. Yo voy a hacerle lo siguiente, le voy a poner un apodo a alguien. Vuelvo y les cuento. Ustedes están acostumbrados a que la potencia es el producto del voltaje por la corriente, ¿sí o no? Entonces, mire, yo podría pensar que el voltaje RMS por la corriente RMS aparentemente es la potencia, ¿sí o no? Entonces le voy a poner ese apodo y le voy a decir que el voltaje RMS por la corriente RMS a partir de este momento le voy a llamar S. ¿Y S qué es? S es la potencia aparente. ¿Por qué? Porque aparentemente esa es la potencia. ¿Sí? ¿Listo? Entonces simplemente S va a ser voltaje RMS por corriente RMS. Si no tengo voltaje RMS y corriente RMS, sino que tengo voltaje máximo y corriente máximo, ¿cuánto será el valor de S? Un medio de voltaje máximo por corriente máxima. Entonces, mire, de alguna forma para verlo, S es lo que acompaña al coseno del ángulo de voltaje menos ángulo de corriente. Esto que acompaña aquí, le voy a poner un círculo aquí pues para que lo vean. Un ovoide, mejor dicho. Esto que acompaña a la potencia es la potencia aparente. Porque acá también aparece, mire. Acá también aparece. Lo que pasa es que aquí aparece en valores RMS. Entonces no se va a olvidar. Usted puede encontrar la potencia aparente como el producto del voltaje RMS por la corriente RMS, pero si lo tiene en fasores y tiene los voltajes máximos, la S va a ser igual a un medio del voltaje máximo por la corriente máxima. Yo creo que también lo deben tener claro. Diferenciarlo cuando están los voltajes máximos y esto. Entonces, mire, la potencia aparente, para diferenciarla de la potencia real o la potencia promedio que hemos definido, le vamos a poner otras unidades para no confundirnos. La potencia aparente, las unidades son voltioamperios. Voltioamperios, esta VA significa voltioamperios y sencillamente es el producto de los valores RMS de la tensión y de la corriente. Voy a poner esta frase acá. ¿Listo? Y voy a poner este valor acá también. Entonces, sencillamente, la potencia aparente a partir de este momento es multiplicar los valores RMS de voltaje y de corriente. Así de sencillo. Pero si no los tiene los voltajes de corriente y de voltaje, pues también, como les dije, lo puede hacer sencillamente multiplicando un medio del voltaje máximo por la corriente máxima. No se van a olvidar de eso. Bueno, listo. Entonces seguimos poniéndole apodos. Seguimos poniéndole apodos. Porque la potencia promedio es el producto de esos dos términos. Al último, a este último, le voy a poner factor de potencia. ¿A quién le voy a llamar factor de potencia? A
el coseno del ángulo de voltaje menos ángulo de corriente. A este le voy a llamar factor de potencia. Le voy a poner las iniciales FP, se llama factor de potencia y va a ser igual al coseno de ángulo de voltaje menos ángulo de corriente, a lo que faltaba. Pero si usted se da cuenta, yo esto que está en el círculo es la S, entonces yo puedo pasar esta S que está multiplicando, lo puedo pasar a dividir y entonces el factor de potencia puedo decirlo que es igual a la potencia promedio sobre la potencia aparente y esto es igual al coseno de ángulo de voltaje menos ángulo de corriente, siempre. Eso es lo que se llama factor de potencia, factor de potencia. Y voy a definirlo para que lo tengan aquí claro. El factor de potencia es el coseno de la diferencia de fase entre el voltaje y la corriente. Y también, de alguna manera, si usted lo quiere ver, es equivalente, mire, el factor de potencia es esto, es equivalente a el coseno del ángulo de la impedancia de carga. Y eso sí es lógico, pues ahora lo vamos a mirar por qué decimos de esta manera. Entonces, quiero introducir estos dos nuevos conceptos. Potencia aparente, entonces, las unidades ya no son los vatios, sino los voltioamperios, y es sencillamente el producto del voltaje RMS por la corriente RMS, o el producto de 1/2 del voltaje máximo por la corriente máximo. Eso es ese. ¿Y por qué le decimos potencia aparente? Porque aparentemente eso es lo que nos enseñaron en circuitos 1, ¿sí o no? Que la potencia es voltaje por corriente. Pero vamos más allá, vamos un poco más allá. Y ese poco más allá significa analizar un poco esta situación que les voy a nombrar en este momento. Mire, si nosotros vamos a calcularle la potencia en una resistencia, voy a coger esta expresión de aquí y la voy a agrandar para que la estudiemos despacio y la miremos aquí. Yo la voy a agrandar mucho ahí. Esta es la potencia promedio, ¿cierto? Esto es lo que hemos encontrado como potencia promedio. Listo, muchachos. Entonces, mire, la potencia promedio es esto. Es el producto de la potencia aparente por el factor de potencia, mírelo, vea. Voy a meter unos cuadritos ahí para que me entiendan. Esto le dijimos que se llama S, ¿cierto? Esto le dijimos que se llama S. Y lo restante le hemos puesto el nombre de factor de potencia. Factor de potencia. Entonces, a esta parte de acá le hemos llamado factor de potencia. Ponerle con otro color. Voy a ponerle sin relleno. Voy a hacerlo más gruesito. A este le hemos puesto factor de potencia. Y a este le hemos denominado, listo. Esto es lo que suma, mire. Esto es. Bueno, espérenme, lo acomodo un poquito para que se vea mejor. Como muy delgado, voy a ponerlo más gruesillo. Vale, ahí está. Ahí está un poco más claro. Entonces, mire, la potencia promedio es igual al producto de la potencia aparente por el factor de potencia. Hagamos estos análisis y con esto termino. Discúlpenme ahí un ratico. Con esto termino. Si yo tengo, me embarré, dejémoslo allí. Si yo tengo lo siguiente, vamos a hacer lo mismo. Cuando nosotros hicimos esta potencia en una resistencia, acuérdese lo que encontramos, que el ángulo de voltaje y el ángulo de corriente son los mismos. Por lo tanto, estas dos nos dan los mismos ángulos. Acuérdese lo que encontramos en los ejercicios anteriores. Entonces resulta que mire lo que pasa. Cuando esto sucede, el factor de potencia, ¿cuánto vale en una resistencia? ¿Cuánto vale? Si el ángulo de voltaje es 45 y el ángulo... voy a regresarme, perdónenme, me voy a regresar acá. Este ejemplo lo hicimos ayer
Y esto dijimos que era una resistencia, ¿cierto? Mire lo que nos dio. El ángulo era 45 menos el ángulo de 45 nos da coseno de 0. ¿Y coseno de 0 cuánto es? 1. Entonces, mire, el factor de potencia en una resistencia siempre va a ser 1. ¿Y qué sucede cuando esto se vuelve 1? Pues que P va a ser igual a S. Mire lo interesante, P va a ser igual a S. Por lo tanto, la potencia aparente, que es la potencia que uno espera, cuando el circuito resistivo puro es exactamente igual a la potencia promedio o a la potencia real. ¿Sí? Porque esto se nos vuelve 1. Ahora veamos, vámonos al otro extremo, cuando los elementos son inductivos puros, que fue este caso de acá. Este caso de acá nos da coseno de menos 90 o en otros casos nos da coseno de 90. Coseno de menos 90 o coseno de 90 nos da siempre 0. Por lo tanto, la potencia promedio va a ser igual a 0 cuando es un elemento es inductivo o capacitivo puro. ¿Listo? Entonces, ojo con esto, mire. Cuando el circuito es resistivo puro, P es igual a S. Es decir, que la potencia real o la potencia promedio es igual a la potencia aparente. Entonces ya no es aparente, sino que en realidad es la potencia promedio. Pero cuando esto ocurre diferente, entonces va a cambiar. S va a ser diferente a P y va a depender del factor de potencia. ¿Listo? Entonces, eso quería que tuvieran en claro en la clase de hoy, que entender el concepto de lo que es la potencia aparente y lo que es el factor de potencia, que son dos conceptos diferentes en cuanto a esto, que es, y les voy a explicar un poco, muchachos, de esto, que es tan importante este cuento del factor de potencia. Y es que, mire, las centrales eléctricas están constantemente midiendo el factor de potencia en todos los lugares, porque ellos esperan que esto, que es lo que aparentemente están entregando, esto sea muy parecido a uno, muy parecido a uno. No sé si alguien por aquí sea un técnico electricista o alguna vez haya tenido ese problema. Los centrales eléctricas, cuando este factor empieza a ser muy pequeño, y por debajo de 0.9 lo empiezan a sancionar a usted. Y al sancionarlo significa que usted empiezan a cobrar un valor adicional como multa porque usted está utilizando mal la potencia. ¿Sí? Nosotros lo que esperamos es que la potencia aparente, esta potencia aparente, sea igual a la potencia, voy a utilizar mejor este término que, bueno, sí está bien, dejémoslo así. La potencia aparente que es BRMS por IRMS, esta potencia que también es igual a esto que acabo de mostrarles, siempre debería ser P igual a S. Pero ¿quién lo hace que estos sean diferentes? Pues el factor de potencia. Y lo que deberíamos buscar siempre en energía es que este factor de potencia sea igual a 1, para que S sea igual a P. Pero eso, como siempre, lo ideal no existe y entonces aquí nos dan factores de 0,99, de 0,98, de 0,95, de 0,94, de 0,93, de 0,90. Hasta 0,90 se los aguanta Sedenar. Cuando empieza a bajar de 0,8, de 0,7, de 0,5, yo les voy a decir algo, muchachos. Miren, yo tenía un muchacho que tenía en su casa una panadería y esa panadería le estaba consumiendo, le tenía un factor de potencia de 0,6. 0,6. Y a este señor originalmente le llegaba la factura por 500,000 pesos. Cuando de un momento a otro me dijo, profe, lo que pasa es que usted me podría explicar por qué me empezó a llegar la factura de energía más cara. A ver, muestre, yo empecé a analizar. Resulta que ellos midieron el factor de potencia y le dio este 0,6. Esto 0,6 significa que la potencia aparente casi era la mitad. La potencia promedio casi era la mitad de la potencia promedio. ¿Sabe cuánto les llegaba la factura de luz? 1,000,000 de pesos. Le duplicaron el valor por sanción por estar consumiendo inadecuadamente la energía. ¿Qué le tocó hacer? Corregir el factor de potencia. Y esto se puede corregir y más adelante vamos a ver cómo corregirlo. Y eso es parte de lo que nosotros hacemos, un banco de condensadores o con una serie de elementos que ponemos a la entrada de nuestra casa para corregir nuestro factor de potencia.
Entonces, ojo con eso, muchachos. Siempre hay que tener mucho cuidado. Así de importante es, mire, él pagaba 500.000 de energía, pero después, durante unos 6 meses, se le alcanzó a pagar 1.000.000 porque no corrigió el factor de potencia. Yo le ayudé a corregir el factor de potencia, hicimos un banco de condensadores a la entrada y logramos poner esto en 0,95 y volvió otra vez a pagar sus 500.000. Imagínense lo que le costó. ¿Cuánto me pagó a mí? No sabemos, pero bueno, esa era la idea. La idea era corregir esa situación. Bueno, muchachos, entonces los dejo por el día de hoy. Nos vemos el viernes. Ya les voy a subir la tarea para el día de mañana. Oye, profe, eso de la tarea, ¿será que no la puede dejar para el jueves? Dale, dale, para el jueves, pues. Eso, Jueves a eso, las profe, 11, gracias. jueves 11:59, no hay Eso, problema. profe, gracias. Bueno, muchachos. ¿Qué más les digo? Bueno, muchísimas gracias por su presencia. Últimamente, pues no están como muy participativos. Pero bueno, no importa, espero que me estén entendiendo y están viniendo muy pocas personas. Bueno, esperemos que al menos la tarea no se la copien por lo menos. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes y ya nos vemos el viernes ¿qué? A la 1, es que, ¿no? Muchísimas gracias. Chao Juan Felipe, chao Cristian, chao Gracias, María. profe. Hasta Bueno, luego. a ustedes que estén muy bien, hasta luego. Uy, Juan Felipe, ¿usted se quedó acá? ¿Está vivo o...? Bueno, voy a detener la grabación entonces y ya terminamos.